hablando específicamente de Jesucristo, porque dice 2 Corintios 3. Que hablo, he aquí, estaré presente. Dios les bendiga. Otra vez aquí el hermano Esteban en la voz de la verdad, junto con el hermano Jair y el hermano Gesualdo. Y en el episodio pasado estábamos definiendo los términos de lo que es el milenio. Y estábamos viendo que, pues, en cuanto a la escatología cósmica, o sea, el estudio de los últimos días, todas las escuelas de interpretación caen en tres diferentes categorías, que es premilenianismo, postmilenianismo y amilenianismo. Y estamos viendo bien las falacias del postmilenialismo y el amilenianismo. Y para resumirlo rápidamente, nosotros los pentecostales creemos en una segunda venida del Señor literal y física, no es simbólico, espiritual, y en un milenio literal y físico, donde el Señor mismo, el Señor Jesucristo, reinará con su iglesia aquí en la tierra por un tiempo de 1000 años, como lo dice Apocalipsis el capítulo 20, versículo 1 al 7. Eso es lo que nosotros creemos y es lo que la Biblia sustenta. Estamos viendo las falacias del postmilenialismo y el amilenianismo, que el post niega que la segunda venida del Señor Jesucristo será antes del milenio, que la segunda venida será después de los 1000 años de paz donde el Señor está gobernando. Y el amilenianismo totalmente niega los 1000 años, dice que pues nada más es simbólico, y también de cierta manera niegan la segunda venida del Señor Jesucristo, que es un error muy grave que no lo sostiene la Biblia. Y quedamos de que hoy íbamos a ver el premilenianismo. ¿Y qué significa eso? Significa que la segunda venida del Señor Jesucristo será antes del milenio, que cuando Él venga en su segunda venida, viene para establecer su reino en la tierra por 1000 años. Y bueno, quiero darle la bienvenida otra vez a mis amigos que nos están acompañando y vamos a estar exponiendo cuatro puntos importantes sobre el premilenianismo, que son los 4 escuelas de interpretación que vienen bajo el rublo de lo que es premilenianismo. Esto es preterismo, historicismo, futurismo, ideal o espiritual. Hay unos que lo llaman ideal, hay otros que lo llaman espiritual, pero son 4 escuelas de interpretación: preterismo, historicismo, futurismo y idealismo. Y bueno, vamos a comenzar. Dios te bendiga, hermano Jair, ¿cómo estás? Bien, obispo presidente, contento de estar aquí de nuevo en La Voz de la Verdad, en este segundo segmento, en esta segunda semana, tocando un tema que sin duda creo que abrió la curiosidad y el interés de todos los que lo pudieron sintonizar. Y bienvenido de nuevo a esta segunda emisión de La Voz de la Verdad, hablando de la segunda venida de Jesucristo, y contento también estar acompañado del reverendo Gesualdo Rodríguez. Amén. Pues saluda el audio escucha. Amén, obispo. Dios lo bendiga. Igualmente el reverendo Jair Morales. Y qué gusto estar con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, en este nuevo segmento de La Voz de la Verdad. Compártalo, no olvide, eso es muy importante, que muchas personas puedan ver estos programas. Amén. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es los 4 puntos o las 4 escuelas de interpretación bajo lo que es premilenianismo. Bueno, el primero es preterismo, que viene de la palabra preator, que significa pasado. Y esta es una escuela de interpretación muy mal, errada en la Biblia, porque sustentan que todas las profecías
dichas en el libro de Apocalipsis, tuvieron su cumplimiento precisamente en el tiempo del Imperio Romano, que el anticristo, y han hecho, unos estudios impresionantes, y lamentablemente hay muchos hoy que todavía, muchos inclusive, que todavía creen en esto, y se han metido de cierta manera hasta en la Iglesia Pentecostal Unida. Que los Césares de Roma eran los anticristos, específicamente Nerón, que cuando toman el valor numeral de Nerón, entonces llega al 666 y ahí está la marca de la bestia. Lo cierto es que tienen que hacer Nerón César emperador para sacar eso. O sea, es muy ridículo lo que hacen. Y que hay dos posturas. Está preterismo completo, que ellos inclusive sustentan que el mismo Señor Jesucristo ya vino. Para mí eso es un gran error. O preterismo parcial, que toda la profecía se ha cumplido, menos la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo ve, hermano Gesualdo? Sí, obispo, pues básicamente usted ya describió muy bien las bases del preterismo, donde ellos alegan que todas las profecías, sobre todo las de Daniel y las de Apocalipsis, ya se cumplieron. Las de Daniel se cumplieron antes de la venida de Cristo. Ajá. Y las de Apocalipsis en los primeros 100 años de la iglesia, ¿no? Ahí es el fuerte de esta postura escatológica, que todo ya fue cumplido en el pasado. Amén. ¿Verdad? Básicamente. Ahora, difiero igualmente de este punto, porque como ya hemos estado viendo en segmentos anteriores, no solamente el programa anterior, sino programas o series anteriores, por ejemplo la serie del Anticristo, estuvimos hablando dimos mucha información acerca de todo lo que aún falta por ocurrir, ¿verdad? Y que sobre todo la Escritura nos habla, por ejemplo, ahí en Mateo 24:3. Ajá. Los discípulos le están preguntando al maestro, les dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Verdad? Y entonces ahí el Señor empieza a hablar que habrá falsos cristos, ¿verdad? En el versículo 5 de Mateo 24, habrá guerras, rumores de guerras, habrá reinos contra reinos, nación contra nación, pestes, hambres y terremotos. Y creo que todo eso, a través de la historia, desde el surgimiento de la iglesia, no ha parado, ¿verdad? No ha parado. Si el preterismo fuera una realidad, entonces en esos 100 años se hubiera cumplido todo eso y ahorita estaríamos viviendo en algo, en un paraíso, ¿verdad? Pero no, se sigue repitiendo todo esto. ¿Por qué? Porque la Escritura obviamente nos revela que todavía no se cumplen la totalidad de las profecías. Amén. Amén. Pues tremendo, obispo. Sí, yo creo que, como decía el hermano Gesualdo, y usted como dando la apertura a estos puntos y entrando en el tema del preterismo, igualmente es algo que realmente no acepto. No es algo que sea bíblico, es algo que va en contra más bien de la palabra de Dios. Y no solamente que va en contra, siento que también degrada la palabra de Dios, porque nos está presentando la palabra de Dios como un libro histórico simplemente. Ajá. Como leer la historia por ejemplo, la historia de México. Todo eso ya pasó y quedó en la historia. Sí. Y agarramos los libros y leemos de Benito Juárez, leemos de los héroes, de la revolución y todo eso. Y eso ya pasó y lo leemos como un libro histórico. Entonces estaríamos diciendo, y muchos preteristas dicen realmente que la Biblia es un libro histórico, simplemente histórico y no un libro profético. Amén. Y el preterismo tiene varias debilidades y una de ellas, por ejemplo, dice que toda la profecía se ha cumplido. Se encuentra en Daniel, el capítulo 12, y versículo 9, dice: y respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Uh-huh. Ahora, híjole, según los preteristas,
Todo esto sucedió en el año 70, ¿sí? Ese es, entonces, ¿nosotros qué? O sea, ya terminó el tiempo, estamos viviendo en limbo, es una imaginación lo que estamos viviendo. Y luego note lo que dice el versículo 13. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Otro lugar se encuentra en Daniel el capítulo 24, verso 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación, estoy mal, verso 15. Por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que están en Judá huyan a los montes. Ellos aseveran, los preteristas, que en realidad esto sucedió precisamente en el año 70, cuando Roma invadió Jerusalén y destruyó completamente el templo. Y ellos dicen que esta es la abominación desoladora. No obstante, vimos que en Daniel nos dice que esta señal, estas palabras, quedan cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y pues el año 70 ya nos queda muy, muy atrás en la historia. Sí. Y todavía el tiempo va corriendo. Entonces no hemos llegado, creo que estamos en los últimos días, pero no hemos llegado al fin. No, definitivamente no. Y también hay que tomar en cuenta que Pablo habla un poco o le advierte a Timoteo acerca de eso. O sea, habían dos hombres que estaban haciendo algo similar al preterismo. O sea, es decir, eso ya pasó. Uh-huh. Y me gustaría que me leyéramos claro. Timoteo capítulo 2. Y Pablo le advierte a Timoteo que evitara más bien el escuchar a esas personas, Himeneo y Fileto, dice la Biblia. Sí. Y está en 2 Timoteo 2, 16, 17 y 18. Y miren lo que dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y sus palabras carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Ellos estaban diciendo que la resurrección de los últimos tiempos, eso ya pasó, eso ya se efectuó. Uh-huh. Y Pablo dice, no, eso está trastornando la fe de muchos, que es lo que los preteristas tratan de hacer. Cuando el preterista dice, todo el Apocalipsis ya se cumplió, todo ya es historia, está trastornando la fe de algunos, ¿no? Amén, gloria a Dios. Sí, ahora el preterismo tocante a eso también habla acerca de que el Señor Jesucristo ya se cumplió su venida, y usted decía, bueno, ¿qué de nosotros? ¿Verdad? Bueno, ellos dicen, nosotros solamente estamos ya esperando cada uno su redención, y para ellos su redención es convertirse, ¿no? Convertirse a Cristo Jesús, ahí está su redención, y básicamente para los cristianos de este tiempo o las siguientes generaciones ya no hay ninguna aplicación profética, porque ya todo lo cumplieron los primeros creyentes. Y eso, como ya decía el ministro Yair, el reverendo Yair Morales, va en contra de muchas escrituras. Ya citó una, pero por ejemplo también tenemos ahí en 1 Corintios 15 acerca de la argumentación que le daban a Pablo, ¿verdad? De la burla de la resurrección, ¿verdad? Y Pablo ahí dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo,
al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ahora, el preterismo cree que Cristo sí resucitó literalmente, pero no lo aplica a nosotros. Ellos dicen que, bueno, nosotros resucitamos cuando creemos en el Señor, tenemos nueva vida y se acabó, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo dice, no, Cristo es la primicia de muchos, ¿verdad? Él fue el primero que resucitó de entre muchos. Ajá. Amén. Gloria a Dios. Otro punto, yo podría decir que es como el talón de Aquiles del preterismo. Es cuando fue escrito el libro de Apocalipsis. La mayoría cree que Apocalipsis fue escrito hasta el año 95, ¿sí? Mientras que todo lo sucedido de Apocalipsis sucedió, todo lo que dicen preterismo se cumplió en el año 70, o sea, 25 años después que se escribió el libro de Apocalipsis, porque la destrucción de Jerusalén fue en el año 70, la guerra que vino Tito contra Jerusalén fue a partir del año 68, y entonces si Apocalipsis fue escrito en el año 95, la fecha tardía, entonces Apocalipsis deja de ser libro profético y más bien viene siendo un libro histórico. No, tremendo. Sí, entonces allí los preteristas se ven casi obligados, bueno, no se ven, tienen que demostrar que el libro de Apocalipsis fue escrito antes del año 70. Y aquí la otra cosa que es importante notar del preterismo, que si Apocalipsis fue escrito para advertir a los cristianos de Jerusalén, entonces ¿por qué en las 7 iglesias no menciona Jerusalén? Menciona precisamente las 7 iglesias de Asia Menor, y no hace ninguna mención de la iglesia en Jerusalén, que las 7 iglesias era Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí no encontramos que es una advertencia para los discípulos de Jerusalén, sino es una advertencia para las 7 iglesias de Asia Menor. Entonces, hay varios puntos del preterismo que están muy mal, muy mal. Ahora, se defienden diciendo, pues así como Ezequiel escribió una advertencia a Jerusalén estando él en Babilonia, pues así también Juan escribió una advertencia a Jerusalén hablándole a las 7 iglesias. Pero ese argumento es errado porque Ezequiel precisamente menciona a Jerusalén, mientras que Juan no menciona a Jerusalén en ninguna parte. ¿Cómo ven? Pues sí, definitivamente yo creo que queda claro que el preterismo es una rama errónea y que lamentablemente, como decía al principio, lo vuelvo a recalcar, nos presenta la Biblia como un libro de historia, nada más. Amén. Un libro profético. Y eso es algo muy grave. Ahora, también escudriñar cuándo fue inventada o presentada esta doctrina, yo creo que también es muy importante. Esta doctrina fue presentada en 1614, fue la primera vez que se presentó por un sacerdote español, Dios bendiga a los españoles, que se llamaba Luis de Alcázar. Y este sacerdote español, presenta esta doctrina para contrarrestar el movimiento, la reforma protestante. Y lo hizo con esa intención. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la iglesia ha sido lo que muchos conocen como historicistas o creen en la profecía histórica que se va cumpliendo a través de la historia a partir pues de cuando Apocalipsis fue escrito. Amén. Y Luis de Alcázar
En 1614 fue que él presentó esta doctrina. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo ve, hermano? Sí, de hecho, eso que mencionas es un dato muy importante, porque obviamente las bases de la Reforma Protestante eran básicamente que la Iglesia Católica era la gran ramera y el Papa era el anticristo, ¿no? Entonces, este padre jesuita Alcázar, para desviar ese señalamiento que la Reforma estaba ganando tanto poder gracias a eso, y que se empezó las personas a leer la Biblia y obviamente empezaron a relacionar, ¿no?, la Iglesia Católica, el Papa con estos señalamientos. Entonces intentó hacer esta teoría de que no, ya todo se cumplió, no es el Papa, no es la Iglesia Católica, y es más, hasta usted bien lo dijo, el problema del preterismo es el libro Apocalipsis se escribe en el 95 después de Cristo y no coincide con lo que dice el preterismo. Y hasta este hombre lo que hizo fue, bueno, es que tiene un doble cumplimiento, ¿no? Y él decía que no solamente se cumplió en el año 70, sino que se cumplió después de la Roma pagana, cuando Constantino ya llega al poder y empieza a purificar, por así, Roma de todo el paganismo, y hasta que la iglesia ya toma el control de Roma, él dice, ahí, ¿verdad?, se cumple también las profecías. Y fue la manera como él quiso pues maquillar un poquito todas esas debilidades del preterismo, pero que en nuestros días sigue teniendo esas deficiencias que no explican realmente la actualidad, lo que estamos viviendo. Wow, eso es tremendo. Y él lo hizo basado en un principio hermenéutico, que es el principio de doble referencia, pero lo usó malmente, fuera de contexto. Y alguien dijo en cierta ocasión, un texto sacado fuera de su contexto es un pretexto para un mal gesto. Es más, y tomando lo que dice el reverendo Gesualdo, lo que Alcázar trató de hacer, y por ejemplo, una de las ramas o una de las explicaciones del preterismo también es que la ley se terminó o se cumplió en el año 70 después de Cristo. Entonces, lo que el preterista dice es que cuando Apocalipsis 21 habla de un cielo nuevo y tierra nueva, está hablando de que después del año 70 después de Cristo, después de ahí en adelante, ya estamos en cielo nuevo y tierra nueva. Ya estamos en cielo nuevo y tierra nueva. Y definitivamente, si el cielo nuevo y la tierra nueva, como lo que estamos viendo ahorita, pues no está nada bien. No, nada bien, nada bien. Sí, todavía tenemos, amén, enfermedades, guerras, traiciones, hay mucho pecado. Yo diría que hay más pecado ahora que hace 30 años y el hombre va de mal en peor. Entonces, para mí el preterismo tiene unas debilidades fuertes que no debemos de hacerle, pues no debemos de basar nuestra creencia sobre él. Amén. Gloria al Señor. Así que, ¿algo más que quiera añadir sobre el preterismo? Comentar que quizás esta opción escatológica pudo haber funcionado en los primeros 100 años de la iglesia. Sí. O sea, si en ese momento esto se hubiera planteado, obviamente los creyentes del primer siglo hubieran dicho, sí, es una realidad, para nosotros es el cumplimiento. Pero ya han pasado 2000 años donde en nosotros seguimos siendo iglesia, el Espíritu Santo se sigue derramando, el nombre de Jesús sigue siendo invocado, ¿verdad? El tiempo de la iglesia no ha terminado, por lo tanto la iglesia sigue aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿no? Entonces en el primer siglo quizás se hubiera aplicado, pero ya en estos tiempos es complicado. Es muy complicado, es muy complicado. Y otra cosa de lo que yo mencionaba hace rato acerca de la ley que dicen que se cumplió ya en el año 70 después de Cristo, y que ya luego estamos en el cielo nuevo y la tierra nueva, hay que tomar en cuenta también que el preterista entiende o malentiende, más bien, para decirlo de una mejor forma, malentiende y dice la ley ya, hasta ahí llegó la ley. Pero realmente en Jeremías 31 dice, Jeremías 31, 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y yo seré a ellos por Dios,
y ellos serán mi pueblo. Decir que ya la ley se cumplió y ya hasta ahí llegó, pues es erróneo, porque ahora más bien el Señor vino a afianzar esa ley ahora en nuestros corazones, no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Gloria a Dios. Entonces yo creo que pues queda descartado completamente esta opción escatológica de premilenianismo. Ahora, la siguiente que quiero tocar, preterismo, premilenianismo. La otra que quiero tocar, y son 4, preterismo, historicismo, futurismo, ideal. Quiero brincar esos dos, historicismo y futurismo, que tienen más mérito, y enfocarme en lo que es el idealismo o espiritual. Esta asegura que casi como el postmilenio y el amilenianismo, nada más con sabor de premilenianismo, asegura que todo el Apocalipsis y que todo la profecía es, por así decirlo, simbólico. Ahora, esta surgió más que nada durante el tiempo de los teólogos del Renacimiento, que ellos duraban que el reino de Dios se iba a establecer en la tierra. Y en lugar de que el reino de Dios de los cielos se manifestara en la sociedad, se iba a establecer subjestivamente para el individuo, que el reino de Dios, y de cierta manera sí es correcto decir que el reino de Dios está en mi corazón. Claro, porque cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, llenos del Espíritu Santo, entonces dejamos el reino de las tinieblas, pero entonces ellos estaban diciendo que ya todo eso era simbólico, gloria al Señor, o espiritual, que relegando más que nada el Apocalipsis solamente a describir que el anticristo representa el mal y que Jesucristo representa el bien de la sociedad, y que no son personas literarias, y que el bien y el mal son personificados en el anticristo, en el Satanás. Y eso para mí es quizás más peligroso inclusive que el preterismo. Sí. Amén. Sí, el idealismo, los idealistas, como ya usted lo menciona, todo lo espiritualizan, ¿no? Todas las profecías no son literales, sino todas tienen un sentido espiritual. Incluye, por ejemplo, la venida del Señor Jesucristo. Para ellos no viene literalmente, sino que cada vez que una persona muere, esa es su venida, ¿no? Ya ahí está la venida del Señor. Pero ya vimos en lecciones pasadas, en el programa pasado, que Él viene literalmente, ¿verdad? Ahí en Hechos capítulo 1, dicen, el mismo Cristo que vieron, a sí mismo volverá, ¿verdad? Amén. Entonces, espiritualizar todo no sirve de mucho, porque hay cosas que literalmente tienen que ocurrir. Tienen que ocurrir, claramente. Amén. La marca de la bestia no es algo espiritual. El 666 no es algo espiritual, el falso profeta no es algo simbólico, todo eso es literario, y nosotros lo creemos así. Así que creo que el episodio pasado tocamos más sobre eso, y sería repetir otra vez lo que hemos ya cubierto. Así que para mí queda ya descartado lo que es el preterismo y también sí. Y yo pienso también, obispo, que la persona que tiene la doctrina idealista es vivir en otra realidad. O sea, no quiere aceptar las cosas que van a ser literales, porque el aceptarlo estaría reconociendo, ¿no?, lo que pueda venir como consecuencia del pecado a su vida. Entonces el idealista lo que trata es de quitar lo que realmente es literal y vivir en otra realidad. No, eso es espiritual, eso no va a ocurrir realmente como está escrito. Eso va a ocurrir, pero de una forma simbólica, es vivir en otra realidad para poder llevar una vida, pues, en el libertinaje. Sí, en el libertinaje, exactamente. Y para mí es algo muy errado. Hay muchas iglesias que todavía
tratan de decir que son evangélicas, pero se ponen en esto, que todo es simbólico, todo es espiritual, y no es así. Viven en un mundo simbólico, gloria al Señor. Luego la siguiente es el futurismo. Ahora, ha gozado y es, podríamos decir, la más popular el día de hoy. Lo que es el historicismo, que ha sido la postura tradicional, clásica, ha cambiado en algunas cosas a lo largo de la historia. Sobre todo, muchos se enfocan demasiado, en mi opinión, sobre nada más Europa, en lo que es historicismo, pero también futurismo hace lo mismo. El futurismo lo que hace es que agarra todo el Apocalipsis y lo arroja todavía en el futuro. Inclusive se basan precisamente en Daniel, el capítulo 9, gloria a Dios, Daniel, el capítulo 9, y el versículo donde habla acerca de las 70 semanas de Daniel. Ahí en versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y de edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, esta profecía famosa que, híjole, se basa mucho en todo lo que conocemos como profecía. Nos está hablando de 7 semanas más 2 semanas más 62 semanas, o sea, un total de 69 semanas. Que eso se cumplió cuando vino el Señor Jesucristo, note, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida. Note cómo dice versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, o sea, un total de 69. Desde que el rey Ciro dio orden para volver a reconstruir a Jerusalén, entonces desde ese tiempo hasta que cuando el Mesías muere son 69 semanas, y que todavía resta una semana más de las 70, la cual la aplican hasta el futuro. No sé si después de todo esto me entendieron o no. y por eso se llama futurística. Y esas semanas son de 7 días. Y los días pues representan años, ¿sí? Un año por día. Entonces, esa última semana, 7 años todavía queda en el futuro. ¿Cómo ve? Amén, pues tremendo, obispo, como usted está diciendo, y yo creo que es una palabra que hay que tenerla, digamos, con mucho cuidado, porque así puede llevarnos a otras cosas, pero yo creo que sí, la profecía
si lo que dice Apocalipsis, lo que dice Daniel, si estamos hablando de que no se ha cumplido, obviamente, como dice el preterismo, como estamos viendo también el idealismo, si sabemos que es algo que realmente va a ocurrir, pero tomando esto del futurismo, de que las cosas que están escritas en Daniel, en Apocalipsis, todavía no se han cumplido, creo que sí es algo que nosotros sí podemos tomar como una postura, porque realmente las profecías todavía no se han cumplido. Entonces yo creo que es claro que hay que tener cuidado con esta rama de la escatología, pero que sí, como iglesia sí la podemos creer, porque realmente es algo que todavía creemos que la profecía está por cumplirse o está pronto a que se haga real, como dice la palabra de Dios. Amén. ¿Y cómo ves? ¿Será todavía futuro? Bueno, pues caeríamos en la misma situación del preterismo, ¿no? Preterismo, ya habíamos visto que todo dice ya se cumplió, y el futurismo dice todo se va a cumplir, ¿no? Arroja toda la profecía al final, y eso una vez más divide, hace como dos iglesias, ¿no? Una iglesia que no se cumplieron profecías en ella, y una última iglesia donde casi todas las profecías se van a cumplir en ella. Dos extremos, o sea, y dos, lo que dije, dos iglesias distintas, ¿no? Sí. Y no, la Biblia habla que hay un solo cuerpo, ¿no? Y el cuerpo pasa, dice la Escritura, los mismos padecimientos se van cumpliendo en cada uno de vosotros, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros debe de entender que las profecías tienen su tiempo, su momento, para perfeccionar a los santos, pero al igual que el preterismo, creo que el futurismo sí se va al extremo, Sí. y no es lo ideal. Es dos extremos. Ahora, Romanos, el capítulo 16, nos da algo muy interesante, porque esta forma de profecía, o esta escuela, es una de las que hoy, especialmente muchos de la Iglesia Pentecostal Unida, están ellos en esto, en el futurismo. Y sí tiene muchos méritos, aunque algunas cosas pueden ser difíciles, pero note lo que dice Romanos el capítulo 16, verso 25. Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Note, el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y está hablando Pablo, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Y cuál es la fe? Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y lo que habíamos leído es que el mismo Daniel, Dios habla a Daniel y le dice, mira, sella esto porque será revelado hasta los últimos días. Y el misterio era esto, porque aquí muchos ponen, hay una doctrina que llaman doctrina de reemplazo, donde muchos creen que, aleluya, y lo aseguran, que Israel es el pueblo electo de Dios y que en realidad la iglesia fue el plan B. Y cuando uno dice, no, la iglesia siempre ha sido el plan, ellos dicen, tú crees en teología de reemplazo. Y lo que aquí nos está diciendo Pablo es esto, que la iglesia nunca fue el plan B. Israel fue un instrumento solamente para traer a finalidad el plan que Dios siempre ha tenido, y es de manifestar su salvación a todas las gentes. Note cómo dice, se ha dado a conocer a
todas las gentes para que obedezcan a la fe. Aleluya. Entonces Israel fue un instrumento y ahora Dios está restaurando a todos los pueblos, todas las naciones. Y es un misterio que ha quedado oculto en todo el tiempo. Y esto comenzó a suceder en el tiempo de Pablo. No va a ser todavía futuro a nosotros, dice, note, pero que ahora ha sido manifestado, dice Romanos 16, 26. Y ahí es la base para el historicismo. Ciertas cosas se han cumplido, pero todavía hay ciertas cosas que se van a cumplir en el futuro. Estas dos posturas, historicismo y futurismo, son las que donde caen, podríamos decir, casi todos de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Amén, amén. Quería hacer un último comentario acerca del futurismo. Pablo les advierte a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 7. Dice, algunos quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y en el año 1602 quedó registrado que un sacerdote jesuita hizo un comentario futurista 100% del Apocalipsis. Y algunos estudiosos creen que la idea, y algo mencionaba el reverendo Esualdo hace rato, tocante al preterismo, pero ese sacerdote jesuita llamado Francisco de Rivera quiso hacer lo mismo ahora con el futurismo, o sea, limpiar la iglesia popular, porque en el tiempo de la Inquisición pues hicieron cosas perversas y terribles, pero para que la iglesia popular no fuera relacionada con lo perverso, él escribió que todo lo que dice Apocalipsis de la gran ramera y todo eso, eso todavía no, eso es futuro, tratado de limpiar la iglesia popular. Sí, casi lo que hizo Luis de Alcázar. Los dos presentaron dos puntos, que es el futurismo y el preterismo, para quitarle el enfoque a la Iglesia Católica, que en ese tiempo muchos de la Reforma Protestante, si no acaso todos, decían que la Iglesia Católica era la ramera y el Papa el anticristo. Amén. Por eso decía que hay que tener cuidado así con el futurismo, porque nosotros como iglesia sí creemos que hay profecías que se van a cumplir todavía a futuro, pero muchas ya se han cumplido. Claro. Y creo que uno de los peligros del futurismo, lo hemos visto tantas veces, al menos yo en 30 años de predicar, es que muchos, no voy a decir que quieren engañar, voy a decir que lo quieren hacer con buena intención. Dicen, yo me acuerdo del libro, 88 razones por qué el Señor va a venir en 1988, ¿sí? ¿Te acuerdas que el año 2000 se iba, el virus 2000, iba a meter, pues, iba a entrar el anticristo? Luego se terminó el calendario maya en el 2012. Han habido tantas intenciones y intentos de ponerle fechas, todo basado en esta profecía o esta escuela de futurismo, que todo va a ser en el futuro, y hasta la fecha todavía están diciendo, mira, Donald Trump ya firmó que ahora está reconociendo a Jerusalén como la capital. Él es el anticristo y causa mucha sensación y ha sido motivo de por qué muchos han perdido fe en el Señor. Amén. Sí, o sea, debemos de tener cuidado con las opciones escatológicas y no, por así decirlo, casarnos con una y ignorar las otras, ¿no? Hay que estudiarlas como lo estamos haciendo ahorita. Gracias a Dios tenemos este espacio. Y no es para imponer nada, sino para lanzar las ideas y bueno, que todos los que están viendo el programa saquen sus propias conclusiones, pero siempre basadas a la palabra de Dios, ¿no? Amén, amén. Ahora, estas 70 semanas de Daniel es lo que se conoce como el patrón de los 7 o el aptítico, o sea, patrón de los 7. Siempre encontramos
que cuando Dios habla acerca de profecía, encontramos este patrón de 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 ángeles, 7 copas. Entonces, usan esta última semana, que son 7 años, y lo avientan en el futuro. Y dicen que, y este es lo que aseguran, y hay muchos que creen así, pero queremos dar todas las opciones. Que la última semana de Daniel comienza con la apertura del 6º sello, que se encuentra en Apocalipsis el capítulo 6. El primer sello. Dije el 6º sello y estoy mal, porque estaba pensando Apocalipsis 6. Dice, vi el Cordero y abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con una voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces ese es el primer sello. Ahí es donde dicen que inicia el conteo de los 7 años. Amén. De la tribulación. Muchos ven aquí que este es el Papa. Esa es su interpretación. Pueda que sí. Hay muchos que también ponen la cronología, comienzan el conteo, basados precisamente en Mateo el capítulo 24. Gloria a Dios. Y Mateo el capítulo 24 dice versículo, la parábola de la higuera. Note versículo 32. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca la puerta. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y aquí muchos dicen, bueno, el 18 de mayo de 1948 se declaró Israel como Estado. Y ahí comienzan el cronómetro. De las 70 semanas. De las 70 semanas. Pero ya pasaron 7 años. Y dice, no es 7 años, es una generación, que son 40. Por eso iba a venir en 1988. En el 2018, Trump declara a Jerusalén como la capital de los judíos, que son 70 años después de 1948. Entonces la siguiente fecha, y quiero que digan, aquí van a ver, que en el 2028 alguien va a escribir un libro que el Señor va a venir en el 2028. Y tengo la tentación de escribirlo yo, lo vendo, me hago millonario, pero esta escuela de futurismo siempre hace cosas así, le pone fechas a la segunda venida. Y ahí es donde está su verdadero error, porque la Biblia claramente nos dice que nadie conoce el día ni la hora cuando será la venida del Señor Jesús. ¿Cómo ve, hermano? Amén. Y ahí está también el detalle, o sea, las 70 semanas, el separar la última semana, dar un brinco, como que todo se pausó, como que todo se quedó en stand-by. Y es donde yo reitero, ¿qué pasa con nosotros, no? La iglesia que vivió grandes batallas en tiempos, siglos pasados, ¿verdad? Y como para que el futurismo diga, bueno, todo está stand-by y todo se va a cumplir al final, ¿verdad? Pero sabemos que bueno, la Biblia no es así. La iglesia sigue siendo un mismo cuerpo, independientemente de los tiempos o de los siglos. Amén. Amén. Y ya tenemos que concluir porque se nos está escapando el tiempo. El historicismo ha sido la postura premilenial, la que ha sido la más clásica, podríamos decirlo.
Muchos hombres como John Knox, Isaac Newton, que era un científico, que él descubrió muchas cosas. Él era cristiano, Isaac Newton. Él creía en el historicismo, que las profecías se están cumpliendo paulatinamente a través de toda la historia. Obvio, gloria a Dios, que todavía hay ciertas cosas que están futuro a nuestro día y que no se han cumplido y que se van a cumplir. Obviamente no ha llegado el anticristo, pero y eso lo tocamos en episodios pasados. No ha venido la segunda venida del Señor Jesucristo, eso todavía está futuro a nosotros, gloria al Señor. No hemos visto la marca de la bestia, aunque hoy entras a una tienda y tienen ahí donde ponen la frente o ponen la mano para que te saquen Y hay muchas cosas, con la vacuna del COVID, están hablando del pasaporte verde. Si ya tienes vacuna, ahora vas a tener. Todas estas cosas yo creo que nos están preparando para introducir este reino del anticristo, que va a ser un reino donde va a atacar fuertemente a todos los cristianos. Gloria al Señor. Y va a ser un episodio, en el próximo vamos a ver acerca del rapto, del arrebatamiento, que gloria al Señor, va a ser tema poderoso. ¿Cómo ve, hermano? Tremendo, y pues invitarles que no se lo pierdan en la próxima semana. Amén. Gloria al Señor, hermano Gesualdo, algo que quiera añadir sobre estos puntos. Bueno, el historicismo, pues no tuvimos mucho tiempo para tocarlo, pero creo en el siguiente segmento pues vamos a poder ampliar algunos puntos que son propios del historicismo, del cumplimiento, que es lo que yo decía. El futurismo lo que carece es eso, evade 2000 siglos años de iglesia, y el historicismo no. El historicismo los considera esos 2000 años de iglesia y va aplicando la profecía bíblica en esos 2000 años y aún lo que falta. Sí, y uno de los protagonistas, o sea, lo que es llamativo del historicismo es esto, que a diferencia del preterismo y el futurismo, fueron creados con la única finalidad de desviar la reforma protestante. El espirituismo, digo, el idealismo definitivamente no hay nada ahí que decir. Está completamente mal, el preterismo también. Pero sí hay mérito, algo en el futurismo y el historicismo. Y la mayoría de los de la iglesia pentecostal entran en esas dos. Somos premileniales, historicistas o futuristas, y muchos es una mezcla de las dos. Yo creo que tenemos de las dos, porque creemos que hay profecías que no se han cumplido, pero también creemos que hay profecías que ya se cumplieron. Entonces estamos creyendo en cierta parte las dos posturas, no a fondo, porque vemos que se van, en este caso el futurismo se va a un extremo, pero sí estamos creyendo que hay cosas que no se han cumplido, que son a futuro, y hay cosas que ya se cumplieron. Entonces yo creo que estamos. Gloria a Dios. Pues yo creo que con esto vamos a concluir este segmento. Espero que esté aprendiendo más. La próxima semana vamos a hablar acerca del rapto, lo que se conoce popularmente como el rapto. La Iglesia Pentecostal Unida no maneja ese término. Manejamos más el término bíblico, la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero lo vamos a ver muy a fondo. ¿Cuándo es? ¿Es antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después? Venga la próxima semana, se va a espantar. Dios le bendiga. Este mandamiento de la gran comisión, Hablando específicamente de Jesucristo, porque dice 2 Corintios 3:17, que hablo, estaré